Yo era la mujer por la que Alex renunció a su poderosa familia para casarse, pero cuando tenía 6 meses de embarazo, me fue infiel. En el salón privado, besaba a una chica joven y guapa mientras los demás los animaban. Alguien comentó, vaya suerte la de Alex, se casó con la reina del campus, y pronto tendrá una esposa y un bebé esperándolo en casa. Encendió un cigarrillo, soltando el humo con una sonrisa burlona. Alicia es buena, sí, dulce, bonita. Pero cada vez que pienso en todo lo que sufrí por dejar a mi familia y empezar mi negocio para casarme con ella, me siento un imbécil, y ahora que la veo, es del montón. Tímida, aburrida, un plomo total. Luego besó de nuevo a la chica a su lado, acariciándole la mejilla con picardía. Tú sí que vales, no pides compromisos, solo quieres pasarla bien, como quiera, cuando quiera. Pero olvidó algo importante. Alicia podrá ser tímida y callada, pero no olvida y siempre se venga. Capítulo 1. Tenía una medicina para la resaca en una mano, la compré en la farmacia de camino, y en la otra, una sombrilla que aún goteaba. En mi móvil, aún sin abrir, un mensaje de Alex de hacía una hora. Amor, bebí demasiado. ¿Vienes a buscarme, por favor? El mismo tono meloso y quejumbroso de siempre. El pasillo, bañado en una luz cálida y dorada, tenía un aire íntimo. Era un club privado de lujo, uno al que Alex solo pudo volver después de reconstruir su carrera tras separarse de su familia. Privacidad garantizada, quizá por la luz tenue. Tropecé con el borde de la alfombra y me tambaleé varios pasos. Con el corazón latiendo con fuerza, me sujeté la barriga. Entonces lo sentí, algo se soltó en mi dedo anular. Un dolor punzante me atravesó. Mi anillo de bodas había caído. 3 años de matrimonio. Ese anillo diseñado y hecho por Alex jamás se había separado de mí. Tantas veces, después del sexo, me besaba los dedos y susurraba, tan hermosa. Alicia es hermosa en todo. Solo Alicia merece llevar un anillo hecho por mí. Y ahora, se había caído. Así, sin más, como una hoja seca en otoño. Me agaché rápidamente para buscarlo, el pánico creciendo, pero en la luz tenue. Solo veía la alfombra mullida, nada más. Desde una puerta entreabierta cerca, se oían voces jóvenes. Jugaban a verdad o reto. La voz dulce de una chica sonó. Alex, ya no puedo beber más. Ayúdame esta vez, y esta noche, te recompensaré como se debe. Su tono perezoso y burlón respondió. Mentira. Eso dijiste anoche también. ¿Quién fue la que terminó llorando a la mitad? Sonaba igual que cuando solía mimarme. Siempre he sido alguien con un sentido de seguridad muy frágil. Incluso un pequeño ruido me ponía nerviosa. Alicia, ¿por qué te asustas tan fácil? No te preocupes. Solo dejé caer un vaso. Me envolvía con una manta. Me abrazaba fuerte y me acariciaba la espalda. Eres como un conejito. Seré más suave. Sí, no dejaré que nada te asuste. Y su ternura me calmaba. Poco a poco. Bajé la guardia. Poco a poco. Le entregué el corazón. ¿Y ahora? Todo ese mundo que construí colapsó. Mi corazón quedó vacío. Las lágrimas cayeron sin control. El dolor, que había reprimido durante un mes, volvió como una marea. Sí, llevaba un mes sabiendo que Alex me engañaba. Capítulo 2. Ese día también llovía. El otoño había llegado a Beijing, y el clima cambiaba cada día. Tenía programada una revisión prenatal, y vestía un abrigo grueso mientras esperaba a que Alex viniera a buscarme. Se suponía que regresaría a las 2 de la tarde, pero a las 3 aún no había rastro de él. Al ver que se acercaba la hora de la cita, lo llamé. Su voz sonó algo ronca al contestar, pero seguía siendo suave y paciente. Me dijo, perdón, amor. Últimamente he estado en contacto con una empresa extranjera, y me surgió una reunión de último momento. ¿Te parece si hoy te lleva mi asistente? No me gustaba que los extraños se acercaran a mí, ni siquiera su asistente, a quien ya había visto muchas veces, pero él de verdad había estado muy ocupado últimamente, tan ocupado que solo regresaba cuando yo ya dormía, y al despertar, ya no estaba. Solo el calor que quedaba en la cama me confirmaba que había vuelto la noche anterior. La última vez que lo vi fue hace 2 días. Estaba agotado. Me abrazó con fuerza y frotó su cabeza contra mi cuello como un perro grande y fiel pidiendo caricias. Me dijo que su empresa estaba por salir a bolsa y que no tenía tiempo para mí ni para el bebé. Se puso meloso y me pidió besos para compensar el tiempo que no habíamos pasado juntos. Pensar en eso me ablandó el corazón. Le recordé con cariño. Está bien, pero tú también cuida de tu salud. Sí. Él rió al otro lado de la línea. Luego hizo un fuerte sonido de beso. Sí, todo lo que mi esposa diga. En la gala benéfica de anoche, compré el collar Alas de Ángel para ti. Te lo llevaré esta noche. El rubor me subió al rostro por la alegría.
Alas de Ángel era mi pieza favorita de un diseñador famoso. Era la única obra de la serie Libertad que se había subastado públicamente. La había contemplado muchísimas veces en una revista. Él lo notó y, divertido, me cargó en su regazo y me dijo que si lo consentía, él me lo traería. Así que, por ese collar, lo consentí por mucho tiempo. Al final, la lengua me quedó entumecida, los labios hinchados y las piernas tan débiles que no podía ni mantenerme en pie. Me sostuvo en brazos y, con voz ronca, dijo: «Tonta Alicia, ese collar solo tú lo puedes llevar». Pero al final, ese collar nunca llegó a mi cuello. Mientras miraba con ternura los resultados del ultrasonido, feliz al ver al bebé ya con brazos y piernas. Ese hombre, el que decía estar tan ocupado, el que pedía consuelo, estaba sentado en la sala contigua de ginecología, abrazando a una chica que lloraba. Es solo una ruptura del cuerpo lúteo por exceso de relaciones. Nada grave. Solo hay que moderar la frecuencia y mantener la higiene. Eviten el sexo por un tiempo. La chica sollozaba de dolor, mimándose en el pecho de Alex. Él le tomaba la mano y le besaba la frente una y otra vez con ternura. En realidad, Alex no tenía buen carácter. Nació en una familia rica y fue criado como un príncipe desde pequeño. De joven, era arrogante e indomable. Tenía mal genio y era vengativo con cualquiera que lo contradeciera. Sus ojos almendrados estaban llenos de orgullo y malicia. No sabía consolar, ni siquiera hablar con suavidad, solo conmigo. Esos ojos mostraban ternura. Y ahora, sabía consolar a otra chica así. Me quedé de pie en la puerta, apretando tanto el informe médico que lo arrugué sin darme cuenta. Alex tenía razón. Era tímida y torpe. Incluso al ver a mi esposo engañándome, lo primero que hice fue esconderme, evitar enfrentarlos directamente. ¿Qué estaba pensando? Ah, sí, me preguntaba. ¿Sabrá Alex que hoy vine a mi revisión? ¿Recordará que siempre vengo a esta clínica privada? Entonces, ¿traerla aquí, no temía que los viera? ¿O fue a propósito? ¿Quería que los viera juntos? ¿Estaba cansado de dar explicaciones y esperaba que yo me rindiera sola? Mis ojos recorrieron sus cuerpos, tan pegados el uno al otro, y al final, se detuvieron en el cuello de la chica. Ese collar, el que había visto 1000 veces en revistas, también se lo dio a ella. Capítulo 3. Ese día, no recuerdo cómo llegué a casa. Solo recuerdo que caminé bajo la lluvia, y mi teléfono sonaba y se detenía una y otra vez en el bolsillo. No fue hasta que llegué a casa que finalmente contesté. La voz de Alex sonaba desesperada. «Amor, ¿dónde estás? Mi asistente dijo que saliste y nadie pudo encontrarte. ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación. Voy a buscarte». Con entumecimiento y calma le dije: «Ya estoy en casa». Él seguía balbuceando algo más, pero mis oídos zumbaban. No entendí nada. Cuando colgó, fui al dormitorio a cambiarme de ropa. Entonces me di cuenta de lo fría que estaba. Aunque el aire acondicionado estaba en 30 grados, aunque me acurruqué en el sofá envuelta en una manta, aún así, podía oír el castañeteo de mis dientes. El tiempo pasó, minuto a minuto, cayó la noche. El silencio lo envolvió todo, y esa puerta, la que significaba que alguien volvía a casa, nunca se abrió. De repente, estallé como una loca, volqué la mesa de centro. Trozos del florero de cristal y pétalos de rosas empapadas en agua se esparcieron por el suelo. Incluso para enojarme, yo, tímida y torpe, tenía que asegurarme de que la persona culpable no volvería antes de atreverme a desahogarme sin control. Destrocé todo lo que se podía romper en la sala, hasta que agotada, me desplomé en el suelo. Y entonces entendí, no era frío lo que sentía, era mi corazón llorando, gritando con un dolor desgarrador, brutal, insoportable, con la mente nublada. No lograba entender en qué me había equivocado. ¿Por qué alguien que decía amarme tanto me traicionó durante mi embarazo con un golpe mortal? Durante el mes siguiente, caí en un pozo de autodestrucción. Me obsesioné con mi vientre flácido, con mi rostro demacrado por el embarazo. Por momentos, de verdad sentí que era la persona más miserable y despreciable del mundo. Aún así, instintivamente traté de ocultarlo todo. Fingí que nada había pasado. No me atrevía a decirlo en voz alta. Perdí a mi familia a los 17. Durante los 8 años siguientes, Alex ocupó ese lugar. Era todo lo que me quedaba. Me aterraba pensar que si revelaba la verdad, él también desaparecería de mi vida, pero por más que lo evitara, siempre terminaba buscando pistas. Y lo peor era que siempre sabía, con espantosa precisión, cuando acababa de volver de estar con ella. Ese olor dulce y empalagoso de perfume en su cuerpo cuando me abrazaba. Esas manchas ocasionales de lápiz labial en el cuello de su camisa blanca. Esos mechones de cabello castaño en el asiento del copiloto que no eran míos. Tantas dudas, tantos detalles que antes ignoraba.
se amontonaban como montañas, devorando poco a poco mi cordura. Por fuera, parecía tranquila, pero por dentro, era un tsunami, oleada tras oleada golpeando mi corazón con violencia, hasta que ese corazón, como una pared antigua, comenzó a agrietarse. Pedazo por pedazo se desmoronaba, dejando al descubierto las marcas podridas y fétidas que llevaba dentro. Capítulo 4. Parada frente al salón privado en ese momento, sentí por primera vez que la neblina en mi cabeza, que me había acompañado durante un mes entero, comenzaba a disiparse. La algarabía dentro continuaba, pero yo ya no tenía el menor interés en entrar. Alex es todo un ganador, esposa hermosa, hijo, y una amante preciosa. Dicen que su esposa fue la reina del campus en su tiempo, una flor intocable, y fue compañera de escuela de la amante. Una voz femenina, coqueta, intervino. ¿En serio? ¿En serio? Alex, ¿tu esposa fue mi senpai? Pero si me dijiste que era una pobrecita, que sus padres murieron jóvenes, que su madre estaba embarazada cuando murió, y que su padrastro era violento. Yo pensé que era una señora desarreglada y sin gracia. La voz se volvió mimosa, con un dejo de fastidio. Si me hubieras dicho que tu esposa era tan guapa, no te habría preguntado en la cama anoche quién de las dos era más linda. ¡Qué vergüenza! No, cariño, cuando un hombre busca una tercera, no elige a una más guapa. ¿Qué crees que le interesa a ella de ti? Claro, además, que una venga de una mala familia no significa que no pueda ser hermosa. Tu familia tampoco es gran cosa. Y mira a Alex, solo con verle la cara, se sabe que su esposa tiene que ser guapísima. Es de sentido común. Las bromas se pasaron de la raya, y la joven rompió a llorar. Alex se rió mientras intentaba calmar la situación. ¿Por qué la molestan? Es una niña aún, inocente y encantadora. No la molesten. En cuanto a Alicia, el tono de Alex, antes risueño, se volvió ambiguo. Sí, es guapa, gentil, elegante, pero cada vez que pienso en cómo tuve que separarme de mi familia y comenzar de cero solo para casarme con ella, me siento como un idiota. Y ahora que la veo, pues no es para tanto. Flor intocable, más bien antisocial, tímida, aburrida hasta el cansancio. ¿Por qué diablos me encapriché con ella entonces? La última frase quedó en el aire, con un tono perplejo, como si ni él mismo entendiera su pasado, pero yo solo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Ese pasado que para mí fue una pesadilla. Alex ya se lo había contado a su amante, e incluso, quizás, a más personas. Analizaban mi vida y la de mi familia como si fueran chismes. Destripaban mi dolor ante extraños para entretenerse. Mi sufrimiento se había convertido en su pasatiempo. Y la pregunta que me había atormentado este último mes, ¿por qué Alex me engañó? Ahora tenía respuesta. Salía de la propia boca de Alex. Y con ello, toda mi autodestrucción de las últimas semanas parecía una broma patética. El padre de Alex también había engañado a su madre durante el embarazo. Cuando ella lo descubrió, el hijo de la amante ya tenía casi 10 años, de la misma edad que Alex. Desde entonces, su madre nunca volvió a estar bien. Sufrió durante años, hasta que un día se arrojó desde la azotea. No mucho después, el padre de Alex llevó a la amante y al hijo ilegítimo a vivir con ellos. Fue entonces cuando Alex se fue de casa, y nunca más volvió. Tenía 17 años entonces. Vivía al lado mío. Después de todo eso, se volvió violento, impulsivo, siempre metido en peleas, causando problemas. Yo solo sabía que el chico nuevo de al lado tenía mi misma edad, y que, como yo, era un abandonado sin nadie que lo cuidara. Por eso, a escondidas, le dejaba pomadas para golpes en la puerta. Después, cuando comenzamos a salir, supe toda la verdad sobre su familia y la gran brecha entre nuestras vidas. Su padre jamás lo abandonó, tal vez por una pizca de culpa hacia la madre de Alex. Todos los recursos familiares se volcaron hacia él sin condición. Por esa razón, una vez intenté alejarme, pero fue Alex quien me buscó, me abrazó temblando, y con la voz entrecortada me rogó: Alicia, puedo vivir sin todo, menos sin ti. No me dejes, moriré. Eres la única persona que me importa en este mundo. Y al final, mi compasión ganó. Fui con él a su casa, y conocí al hombre que había engañado y llevado a la muerte a su esposa. Nos miraba desde lo alto, con desprecio. Alex, si insistes en casarte con esa mujer, te quitaré todos los privilegios que tienes en esta familia. Nunca olvidaré la mirada de lástima que el padre de Alex me lanzó aquel día. Ni el tono burlón con el que se dirigió a él. Dijo: ¿estás seguro de que, cuando pierdas el halo de joven heredero y todo lo que viene con él, cuando entres al mundo real de facturas y arroz y aceite, trabajando duro cada mes sin poder siquiera pagar un botón de la ropa que llevas ahora, mientras tu hermano menor hereda la empresa familiar y disfruta del poder y el prestigio,
¿Estás seguro de que en ese momento no la vas a odiar? ¿Seguro que no la vas a culpar? En aquel entonces, Alex me tomó de la mano con terquedad y me llevó fuera de la mansión. Solo dejó una frase atrás. Entonces quítamelo. Hoy todo tiene sentido. Por ejemplo, una vez vi a Alex quedarse paralizado mirando una noticia de entretenimiento en su móvil, la foto de su medio hermano ilegítimo, impecable en traje. Otra vez, en la etapa más dura de su emprendimiento, me apartó la mano cuando intenté limpiarle el sudor. Ebrio, con los ojos llenos de odio, murmuró, ¿por qué él lo tiene todo? Es un bastardo. Su madre es una rompehogares. Todos ya olvidaron cómo me adulaban antes. Esos fragmentos formaban una línea clara, una verdad absoluta. Alex me odia. Qué ridículo. ¿Con qué derecho Alex me odia? Él tomó la decisión. ¿Por qué culpa su frustración en mí? Cobarde. Alex, tu esposa está embarazada. ¿No te da miedo que se entere? Después de esa frase, el interior quedó en silencio. Luego, un vidrio se hizo añicos de repente, seguido de la advertencia fría de Alex. Así que más vale que cierren la puta boca. Está por dar a luz. No puede haber errores en este momento. Pero, a través de la rendija de la puerta, lo vi lanzar el vaso roto a un rincón. Reclinó la cabeza. Su perfil superior y arrogante ocultaba cualquier emoción. Su nuez se movió, y dijo, tiene 6 meses de embarazo, la barriga enorme. Además, solo me tiene a mí, aunque lo sepa. ¿Qué puede hacer? Mirando la silueta del hombre que tanto amé, mis piernas comenzaron a temblar, hasta que solo pude sostenerme apoyándome en la pared. Mi mente se llenó de escenas fugaces, hasta que una tomó forma. Una noche sangrienta bajo una tormenta, un hombre borracho y desquiciado, una niña llorando sin parar, y una mujer embarazada abrazándola con desesperación. Alicia, Alicia, corre. Los ojos de la mujer estaban morados y rotos. Parecía que sangrarían en cualquier momento. Su cabello estaba enmarañado. Su voz ahogada como si tuviera sangre atorada en la garganta. Detrás de ella, un hombre la golpeaba brutalmente. Su voz, salida del mismísimo infierno, resonó en mis oídos. Estás embarazada, idiota. Tu barriga está enorme por mí. ¿Qué puedes hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Correr? No vas a escapar de mí en toda tu puta vida. Ese era mi pasado. El pasado que siempre había evitado. Ahora me atravesaba como 1000 cuchillas, obligándome a mirar sin posibilidad de huir. No, no quiero esto. No voy a vivir así. Después de un largo rato, dentro comenzó otra ronda de juego. Alex, entre las risas de todos, abrazó la cintura de la chica y la besó. Solo entonces sentí que mis fuerzas volvían, poco a poco. De pronto, me reí. Lo que creí salvación no era más que otro abismo. Me di la vuelta y caminé por el pasillo oscuro, paso a paso. Los pasos se volvieron más ligeros, hasta que sujeté mi vientre y eché a correr, corriendo hacia la luz. Alex tenía razón. Soy tímida, torpe, pero también soy alguien que nunca olvida un agravio, cuando ofrezco suavidad y la devuelven con una cuchilla. Él debería saberlo. Jamás lo perdonaré. Era Alex. Cariño, mañana es nuestro 3er aniversario de bodas. Tengo una sorpresa. Te ama, tu esposo. Sin expresión, borré el mensaje, y sin dudarlo, pedí un taxi y me fui. Capítulo 5. Dormí como no lo hacía desde hacía un mes. Cuando Alex regresó, yo estaba en el balcón podando ramas de flores. La ama de llaves, Mónica, acababa de volver de su descanso en el campo. Me ayudaba a limpiar las manchas de agua de las macetas mientras me contaba anécdotas divertidas de su viaje. Solté una carcajada, y Mónica sonrió con ternura. Hace mucho que la señora no se reía así. Ah, el señor ha vuelto, por ocupado que esté. En su aniversario de boda siempre vuelve para estar con usted. Con el rabillo del ojo, vi al hombre en el jardín, abrazando un ramo de flores. Fruncía el ceño mientras se revisaba cuidadosamente la ropa en el espejo del coche. Las rosas que llevaba brillaban con el rocío de la mañana. Llevan tantos años casados y aún así el señor se esmera para que la señora lo vea en su mejor versión. Mire, hasta se está echando perfume. El señor la ama de verdad. Solté una risa irónica. No era amor, solo el miedo de un hombre que ha jugado demasiado y no quiere que su esposa note las pistas. ¿De qué hablan con tanta alegría? Alex subió rápidamente, después de una noche de locura. Ya se había arreglado por completo y lucía lleno de energía. Llevaba el traje negro de diseñador que yo le había comprado. Le quedaba perfecto, hombros anchos, cintura estrecha, piernas largas. Sus brazos llenaban las mangas con músculos firmes. Nada importante. Solo decíamos que usted y la señora tienen un matrimonio muy cariñoso. Señor, quédese con la señora. Iré a preparar el almuerzo. Mónica se retiró sonriente, dejándonos solos.
Alex alzó las cejas con una sonrisa traviesa. Dejó el ramo y caminó hacia mí para abrazarme. Mónica es genial, siempre siendo testigo de cuánto amo a mi esposa. Le levanté la mano para apartarlo. Ni siquiera su fuerte colonia masculina pudo disimular el dulzón perfume femenino que me resultaba tan desagradable. ¿Otra vez dormiste en la oficina anoche? Me giré para mirarlo directamente a los ojos. Sí, terminé de trabajar a las 2 de la madrugada y me quedé a dormir en la oficina. Amor, te extrañé tanto. Sin abrazarte, no puedo dormir bien. Me tomó de la mano y la frotó contra su rostro como un niño herido, sin el menor rastro de culpa. Me reí por lo bajo. ¿De verdad? Anoche llovió. Tenía miedo de que te mojaras. Así que fui a llevarte un paraguas. Tus empleados dijeron que te habías ido hace rato. Alex se quedó inmóvil. Retiré mi mano con calma y me senté en el sofá, sin mirar su expresión. De pronto, dio unos pasos rápidos y me abrazó con fuerza. Me apretó con tal intensidad que hasta su tono cambió, volviéndose cauteloso. Lo siento, amor. Anoche, un CEO dijo que había un problema con el contrato, y tuve que salir a atenderlo. Bebí demasiado y perdí el conocimiento. Terminé en un hotel cualquiera. No quería ocultártelo. Solo temía preocuparte. Además, estás embarazada. Mientras hablaba, su voz se hacía cada vez más baja, y una expresión dolida empezaba a dibujarse en su rostro, como si de verdad fuera un buen esposo incomprendido que solo quería lo mejor para su esposa e hijo. Intenté soltarme, pero me tenía muy sujeto, así que solo dije, tu perfume de durazno me marea. Alex, sabes que odio el durazno. En ese instante, su cuerpo se quedó totalmente rígido. La compasión que alguna vez sentí ya había sido sustituida por la indiferencia, y eso estaba bien, porque al fin podía mirarlo con el corazón completamente en calma. Capítulo 6. Al día siguiente, Alex prácticamente no se despegó de mí ni un segundo. Se volvió a duchar, se cambió de ropa y sonriendo me dijo, anoche había una asistente cerca. Seguro que fue su perfume el que se me quedó, sin querer. Ni un rastro de nervios por haber estado a punto de ser descubierto. Jamás imaginé que pudiera actuar tan bien. Yo también sonreí y asentí, dejando el asunto atrás. Alex dio permiso a las empleadas para que se tomaran el día libre, diciendo que hoy quería pasar un día de pareja conmigo, pegajoso como caramelo. Incluso las echó antes de que cocinaran, observándolo cocinar en la cocina. Por un momento sentí que había regresado a nuestros primeros años de matrimonio. En ese entonces, yo dormía mal, estaba débil y delgada, y él, a pesar de trabajar todos los días sin descanso, siempre me preparaba la comida él mismo. Si tan solo su teléfono no hubiera estado sonando sin parar. Tras colgar otra llamada con el ceño fruncido, 2 alitas de pollo en la sartén terminaron quemándose por su distracción. Mi teléfono también sonó varias veces. Eran varias fotos y una carpeta. El fondo, la oficina de Alex. La chica estaba arrodillada sobre el escritorio, su falda ajustada levantada hasta la cintura, y el hombre con la cremallera apenas bajada, sus cuerpos encajados. El autocontrol de él entrelazado con el placer de ella. Sentí náuseas. Me llevé una mano al pecho, y noté que allí ya no quedaba ninguna emoción. Eso era bueno. Vieja inútil. Vete a morir con tu bebé. Yo también puedo darle un hijo. Acabo de recibir los resultados. A ver si después de ver esto todavía te quiere. Una ecografía estaba adjunta. Ya está harto de ti. Me dijo que si no fuera por ti, no habría sufrido tanto. No te pide el divorcio solo por el bebé. Es responsabilidad. Déjalo ir. Sí. No respondí, pero entendí. La persona que había usado el teléfono de Alex anoche para atraerme era, sin duda, ella. Una niña con intenciones demasiado obvias. Una lástima, aceptada en una universidad de élite, con un futuro brillante, pero eligiendo un camino así. Guardé las imágenes y abrí la carpeta enviada por la cuenta extranjera. Era la información de la chica, Celine, 20 años, hermosa, joven, con una vida trágica, una abuela misógina, una madre fallecida, una madrastra cruel y un padre violento. Alex la había salvado hace 2 años, durante una actividad benéfica por la salida a bolsa de su empresa. Hubo un problema con el envío de suministros de emergencia a una zona montañosa. Alex fue personalmente a solucionar el asunto y la rescató cuando su padre estaba a punto de venderla, recién terminada la selectividad, a un viudo del pueblo. Él entró en su vida como un dios, la llevó a la capital, la sacó del barro, le pagó los estudios. Enamorarse de su salvador era lo más lógico. Se parece mucho a ti, la cuenta extranjera escribió. Me reí. Yo, al menos, no me metí con un hombre casado. Se quedó sin palabras. Minutos después, ¿tiene algún síndrome de Salvador? ¿Por qué siempre anda rescatando mujeres? Quizás. Durante el almuerzo seguían llegando mensajes, esta vez cargados de pura rabia.
¿Quieres que yo la haga pagar? Acabo de hackear la computadora del infiel. Hay material de sobra. Puedo subirlo al foro universitario de esa tipa. No hace falta. El problema no es la mierda, sino el hombre que la pisa. ¿De qué hablan? Te ves muy contenta. Alex puso los platos en la mesa. Él sabía que tenía una amiga muy especial. Nunca mostraba la cara. Nunca estaba en el mismo lugar 2 veces. Sonreí y caminé hasta la mesa. De un cuento sobre rescatar mujeres caídas. Alex me acomodó la silla y me ayudó a sentarme. ¿Qué tienen de bueno esas historias? Hace mucho que no comes algo hecho por mí. Aprovechó el movimiento para besarme la frente, pero al recordar la foto que me había enviado Céline, sentí náuseas. El mal humor me golpeó de inmediato. Solté sin pensar. Las historias reales son más interesantes. Un hombre conoce a su esposa en un club, y años después sale del mismo club con su amante. ¿Tendrá algún fetiche por rescatar mujeres? La mano de Alex tembló, el cucharón se ladeó, y el caldo se derramó sobre su mano. Lo observé fríamente correr a la cocina a enjuagarse. Cuando regresó, ya tenía una ampolla en el dorso de la mano. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y lo miré mientras se quedaba paralizado, sin saber qué decir. Finalmente murmuró, «Cariño, ¿escuchaste algún rumor por ahí?» Negué con la cabeza y sonreí con tranquilidad. «Comamos». En la pantalla de mi móvil seguía abierta la frase de Céline. «Adivina, ¿pasará tu aniversario contigo hoy?» Capítulo 7. Alex al final no salió con Céline, cuando puso como excusa que había asuntos en la empresa. Levanté la mano y me acomodé el cabello. Miré con satisfacción el pánico que pasó por sus ojos al ver mi dedo completamente desnudo. Céline intentó provocarme, y aunque yo sabía que el verdadero problema era Alex, no iba a dejar que ella se saliera con la suya. Como mínimo, quería disgustarla un poco, pero aunque Alex se quedó en casa, yo me sentía completamente repugnada. Me burlé de mí misma en silencio, dándome cuenta de que tenía que usar tácticas como las concubinas en los dramas de palacio, compitiendo por el amor de un hombre, solo para retener a un esposo que ya había cambiado de corazón. Esa noche, él me abrazó y habló mucho, sobre nosotros, sobre cómo éramos antes. Incluso al dormir me abrazó con fuerza. Solo cuando tuvo la garganta seca me preguntó en voz baja, con cautela, «Alicia, ¿dónde está el anillo que pulí para ti?» «Olvidé dónde lo tiré», respondí. Hubo un largo silencio detrás de mí antes de que Alex hablara otra vez. «No pasa nada. Si se perdió, se perdió. Te haré otro». De repente sentí un frío en el cuello. Bajé la mirada. El diamante en forma de ala del colgante brillaba débilmente. Alex me giró el cuerpo para que lo mirara, con los ojos llenos de afecto profundo. «Alicia, feliz 3er aniversario. El collar que querías, te lo traje de vuelta». Era el alas de ángel que Céline había usado. Cerré los ojos y respondí con un fingiendo dormir mientras me volteaba, dándole la nuca. Quizá el día del aniversario había sido demasiado accidentado. Alex no volvió a decir nada, solo me rodeó con fuerza por detrás, justo antes de quedarme dormida. Creí escucharlo murmurar, «Alicia, sé buena, tienes que quedarte conmigo para siempre. Nunca puedes dejarme». Pero su supuesto, para siempre, solo duró unas horas. Me desperté en cuanto Alex se levantó sigilosamente en mitad de la noche. Mantuve los ojos cerrados, escuchándolo mientras buscaba su ropa en la oscuridad y luego salía del cuarto. Abajo, en la villa, parecía que Céline llevaba mucho tiempo esperando. En cuanto él apareció, ella se lanzó a sus brazos. Lo observé en silencio un momento. Luego arranqué el collar de mi cuello y lo tiré al basurero. Después fui a dormir al cuarto de invitados de al lado. Sucia, demasiado sucia. En cuanto él se fue, ya no pude seguir fingiendo. Capítulo 8. Recibí el mensaje de Alex al día siguiente. Dijo que tenía que irse de viaje de negocios, con un tono extremadamente cauteloso. «Perdóname, cariño. Este viaje de negocios se decidió a último minuto. Es una emergencia. Cuando vuelva, me quedaré contigo durante el resto del embarazo. No iré a ningún lado, me quedaré siempre a tu lado, cariño. Pórtate bien y espérame en casa. El trabajo es lo más importante. No te preocupes por lo demás. Cuando vuelvas, tendré un gran regalo para ti». Así le respondí. En mi teléfono había una foto de él tomando la mano de Céline mientras subían al avión. El hombre, alto y de piernas largas, y la mujer, pequeña y delicada, parecían una pareja de amantes completamente entrelazados. Apagué la pantalla y saqué las fotos que habíamos tomado juntos durante estos años, alimentándolas a la trituradora. Luego dejé que las personas que ya había contactado entraran a destrozar todo lo que pudiera considerarse un recuerdo nuestro. Las tazas de cerámica hechas a mano que hicimos juntos, el trofeo que ganamos por el proyecto escolar que hicimos, la mecedora artesanal que le insistía él que me hiciera, e incluso el cuarto del bebé que ya teníamos decorado. De hecho,
Podíamos haber averiguado si el bebé era niño o niña, pero Alex no quiso. Dijo que quería esperar los 10 meses y verlo por sí mismo. Así que decoramos 2 habitaciones infantiles. La rosada para una hija, la azul para un hijo. Pero ahora, ante mis ojos, todo se convertía en ruinas, junto con todas mis ilusiones sobre el bebé. Después de avisarle a la niñera que no necesitaba venir en los próximos días, salí de la casa. En el coche, mientras me alejaba, llegó un mensaje de mi cuenta del extranjero. ¿Estás segura de esto? Sí, volveré para estar contigo. Solo 5 palabras. Y todas las injusticias que había soportado estos días se desbordaron como un dique roto. Las lágrimas me cubrieron el rostro al instante. Está bien. Capítulo 9. Cayó la noche, y Alex se apoyó junto a la ventana fumando. La enfermera en la habitación lo reprendió. Señor, no se permite fumar en la sala. Alex respondió y apagó la ceniza del cigarrillo con los dedos. ¿Cómo está? No hay problemas graves. Mañana puede operarse. Solo debe evitar tener relaciones durante el periodo de recuperación y no exponerse a corrientes de aire frío. Es joven. Sanará rápido. Después de decir eso, la enfermera salió. Los ojos de Celine estaban rojos. Su rostro pálido mientras lo llamaba Alex. Había olvidado lo orgullosa que se sintió cuando le envió a Alicia la prueba de embarazo. En ese momento, lo único que quería era preguntarle si podía conservar el bebé. Quería decirle que no estaba con él por dinero, pero no llegó a decir nada. Te transferiré una cantidad de dinero. Será suficiente para que vivas sin preocupaciones toda tu vida. Después de esto, no vuelvas a contactarme. La expresión de Alex era fría. Ya no quedaba ni rastro de la ternura que había mostrado antes. Al ver que ella quería aferrarse a él, se inclinó y la tomó del rostro, apretando con tanta fuerza que 2 marcas rojas aparecieron al instante. Te dije las reglas desde el principio. Celine, compórtate, y podrás seguir viviendo en la ciudad Jim. De lo contrario, soltó una risa corta y helada, dejando el resto implícito. Aunque la amenaza era perfectamente clara, Celine tembló. De pronto recordó lo despiadado que podía ser Alex. Su trato cariñoso en estos días la había vuelto delirante. La hizo olvidar que ella no era más que una mascota que él mantenía, y que todo su verdadero cariño era para esa mujer llamada Alicia. Bien, te operarás aquí. Mi asistente se encargará de todo después. Alex se levantó para irse. Celine seguía aturdida, y de pronto recordó cómo había provocado a Alicia. Sí, si Alex lo descubría. Extendió la mano de golpe y tomó la manga de Alex. Alex, solo estos últimos días. ¿Puedes quedarte conmigo? Este es nuestro bebé. ¿Podemos despedirnos de él juntos? Celine alzó el rostro, ya cubierto de lágrimas, tan frágil y lastimera. Pensó que al menos podría retenerlo unos días más. Después de la operación, cuando su cuerpo estuviera mejor y tuviera el dinero, se iría de aquí para siempre. Desaparecería para que nadie pudiera encontrarla. Así, incluso si Alex descubriese que ella había contado todo a Alicia y quisiera vengarse, nunca podría hacerlo. Alex bajó la cabeza para mirarla. En ese ángulo, Celine se parecía muchísimo a la Alicia de entonces. A sus 17 años, Alicia ya era hermosa, una belleza capaz de sorprender a cualquiera con una sola mirada. Pero también era frágil y sensible. El tipo de chica que hacía fácil que un hombre tuviera pensamientos peligrosos. Por eso, por primera vez, el joven amo de gustos estrictos prestó atención a alguien. En realidad, desde el primer día que se mudó, él ya sabía sobre la situación familiar de Alicia. Su familia era tan conocida en el edificio que incluso el perro de los vecinos ladraba y tomaba otro camino al verlos. La razón era simple: tenía un padrastro violento y problemático que golpeaba a su madre y a ella cada vez que se emborrachaba. Cada pocos días, la casa se llenaba de gritos desgarradores de mujeres. Después de varias intervenciones fallidas, la policía y la Federación de Mujeres dejaron de ir. Pero incluso en ese ambiente, Alicia alimentaba en secreto a los gatos callejeros del edificio viejo. Y también le llevaba medicinas cuando él se metía en problemas y volvía herido. Era una chica tan buena, casi una santa. Él siempre pagaba los favores y devolvía los agravios. A quienes lo provocaban, los hacía desear la muerte. A quienes lo ayudaban, siempre les devolvía el gesto. Por eso, cuando los gritos volvieron a resonar desde la casa de Alicia, él pateó la puerta y entró de golpe. Pero lo que vio entonces lo impactó incluso más que todas las descripciones de los vecinos. Había estado viviendo allí por mucho tiempo, pero nunca había visto a la madre de Alicia hasta ese momento. Su madre era puro hueso, cubierta de heridas, pero ni así se podía ocultar su asombrosa belleza. Alicia se parecía muchísimo a ella, pero en ese momento, con el vientre prominente, estaba tirada en el suelo soportando las bofetadas del hombre. Alicia se aferraba desesperadamente a la pierna del hombre intentando arrastrarlo hacia atrás, pero él la pateó, haciéndola caer. El hombre gritó insultos asquerosos,
¿Te casaste conmigo y aún así quieres salir a pescar ricos? Perra, ¿te atreves a correr? Te mato a ti primero y luego a la pequeña zorra que pariste. Aunque había visto muchas caras horribles en esa época, el joven amo nunca había estado tan furioso como en ese instante. Prácticamente rugió mientras se lanzaba sobre el hombre y ambos acabaron en una pelea brutal. Al final, ese hombre terminó con 3 costillas rotas y una pierna fracturada. El padre de Alex tuvo que pagar para silenciar el asunto. El hombre quedó aterrorizado, y durante mucho tiempo después, la vida de Alicia y su madre mejoró considerablemente, y las sonrisas de Alicia comenzaron a aparecer con más frecuencia. Al ver sonreír a Alicia, Alex sintió por primera vez en su vida como el corazón se le estremecía. Después de eso, la madre de Alicia, que nunca salía de casa, empezó a salir apoyándose en su vientre. Cuando veía a Alex con Alicia, lo invitaba con suavidad a entrar y comer con ellas. Hasta que una noche, volvieron a escucharse ruidos en su casa, y él salió corriendo sin siquiera ponerse los zapatos. Pero esta vez, la situación era mucho más complicada que la anterior. Duraznos aplastados estaban esparcidos por el suelo, como el eco destruido del único verano feliz que Alicia había logrado tener. La madre de Alicia y su padrastro yacían en un charco de sangre, mientras Alicia se sentaba temblando en una esquina, inmóvil, con un durazno entre las manos. Parecía un diente de león en el viento, como si cualquier brisa pudiera deshacerla por completo. Fue la primera vez que el joven amo, orgulloso y rebelde, sintió miedo. Temblando, corrió hacia ella y abrazó a Alicia con fuerza. Una y otra vez la consoló con una ternura que nunca había mostrado, hasta que ella finalmente rompió en llanto. Si al principio la había notado por su belleza extraordinaria, después, realmente se enamoró de esa chica desgraciada. En cuanto a Céline, la primera vez que la vio, apenas era una adolescente, atada con una cuerda y arrastrada como si fuera ganado hacia un hombre cojo y de aspecto repugnante. Los ojos de la chica eran apagados, la expresión completamente vacía, y en ese instante, él recordó a Alicia temblando en la esquina aquella noche. Ambas eran jazmines puros que habían brotado del barro. En ese momento, sintió compasión, pero solo compasión, porque todo su corazón le pertenecía a Alicia. Pensando en eso, su mirada se suavizó, y murmuró, «Está bien». Capítulo 10. En los días siguientes, Alex siguió tratando a Céline igual que antes. Eran los últimos días. Después de todo, pensó que debía darle un poco de cuidado final a esta jovencita que lo admiraba. Pero, sin saber por qué, la imagen de Alicia seguía apareciendo en su mente. Ella llorando en aquella habitación oscura y estrecha. Ella llevándole medicina y curándole las heridas en silencio, incluso mientras se hundía en su propio torbellino. Ella temblando bajo él, obediente y frágil, aún aterrada por los hombres por culpa de su padrastro, pero soportándolo de todos modos. La extrañaba, especialmente cuando vio a Céline ser empujada fuera del quirófano. Su añoranza estalló hasta el extremo. En ese momento, el rostro de Céline estaba pálido como el papel, encogida dentro de la bata de hospital como una flor marchita. Pero Alex no pudo evitar pensar, ¿Alicia también sufriría así cuando diera a luz? Pensó que no pasaba nada, él estaría a su lado, la abrazaría y la calmaría, contrataría al mejor equipo de cuidados posparto. Pensó que en esta vida solo necesitarían ese único hijo. No permitiría que Alicia sufriera nunca más. Pero su historial de chat seguía detenido en el día en que él dijo que debía viajar, y Alicia respondió que el trabajo era lo más importante. Estos días, de verdad había asuntos de la empresa que atender. Y junto con la cirugía de aborto de Céline, él estaba tan abrumado que no tenía tiempo para contactarla, y ella tampoco lo contactó. De pronto, Alex recordó que el día del 3er aniversario, el comportamiento de Alicia había sido muy extraño, como si hubiera descubierto algo. Su corazón se tensó con inquietud. Le envió un mensaje apresuradamente, tan ansioso que ni escuchó a Céline llamarlo, hasta que en la pantalla apareció, escribiendo, y después de mucho tiempo, un mensaje llegó. El bebé y yo estamos bien. Concéntrate en tu viaje. Entonces su corazón por fin se tranquilizó. Le preguntó a Céline, ¿qué estabas diciendo? Céline aspiró con tristeza, los ojos ligeramente rojos, apoyando la mejilla en la palma de Alex. Alex, son los últimos días, quédate conmigo. Sí. Alex no dijo nada, solo dejó el teléfono. El día en que Céline salió del hospital, Alex pidió a su asistente que reservase de inmediato un vuelo de regreso a la ciudad Jing. Antes de abordar, llamó a Alicia. Su voz seguía siendo suave, diciendo que iría a recogerlo al aeropuerto. Él sonrió con satisfacción. Cariño, quédate en casa y pórtate bien. Ya tienes 6 meses, no andes por ahí. Te traje un regalo. Antes de colgar, tuvo un impulso súbito y dijo, Alicia. Ella respondió con un suave, Él dijo, te amo.
Estos años habían sido demasiado difíciles. Dejó el respaldo de su familia, y desde emprender hasta volver a establecerse en la ciudad Jing, sufrió innumerables dificultades. Mucha gente lo llamó idiota, por renunciar a su posición de heredero por una mujer. Lo comparaban con ese hijo ilegítimo. ¿Quién era él? Era el hijo del cielo, el príncipe heredero, el hombre a quien todos adulaban. Y aún así, arrojaron su dignidad al suelo para que ese bastardo la pisoteara. Esos jóvenes descarriados a quienes él despreciaba pudieron, solo para congraciarse con ese hijo ilegítimo, hundir de nuevo su empresa apenas recuperada. Por todo ello, alguna vez culpó a Alicia injustamente, incluso la odió por aparecer y hacer que él perdiera la cabeza y abandonara todo. Con el tiempo, casi nunca había dicho esas 3 palabras con verdadera sinceridad, pero ahora, al decirlas de repente, su corazón latía descontrolado como el de un adolescente, esperando desesperadamente la respuesta del otro lado. Pero pasó el tiempo, lo suficiente para que sus latidos se calmaran y la sonrisa se desvaneciera lentamente. Solo entonces ella dijo suavemente, colgó la llamada. El ardor se desvaneció y la sonrisa en su rostro se quedó un poco rígida. Pero no importaba, Céline era la única cosa con la que realmente le había fallado a Alicia. Cuando regresara y borrara todas las huellas, no quedaría nada. Alicia jamás sabría la verdad. Seguirían tan enamorados como antes, y pronto llegaría su bebé, con esa imagen armoniosa cruzando su mente. Hasta su expresión se volvió más suave. Al bajar del avión, empezó a caer una llovizna sobre la ciudad Jing. Incluso el aire parecía cargado de un presagio oscuro, como si algo importante estuviera a punto de ser arrancado de su vida. Alex se obligó a mantenerse firme mientras subía al auto y presionaba el acelerador una y otra vez. Más rápido, más rápido. Dejaría a Céline en la escuela y volvería a casa a buscarla. ¿Qué estaría haciendo Alicia ahora? ¿Leyendo tranquilamente en el sofá? ¿O en el balcón, podando las macetas que cuidaba como si fueran tesoros? O quizás ya estaba sosteniendo su vientre, caminando de un lado a otro en la puerta, esperando que él, El accidente llegó con una rapidez brutal. Instintivamente, él se inclinó de lado, protegiendo a Céline con su cuerpo. Al fin y al cabo, ella acababa de abortar un hijo por él. Si el impacto era fuerte, su vida podría estar en peligro. Con la lluvia y su mente revuelta, el auto chocó contra el vehículo delantero. La parte delantera de su coche golpeó con fuerza la parte trasera del otro. Alex sabía que era culpa suya. Pero, ¿quién era él? Desde niño nunca había admitido un error. Después de confirmar que Céline estaba bien, llamó inmediatamente a su asistente y le ordenó manejar el asunto como siempre. Darle una lección a ese desafortunado que había osado traerle mala suerte. Colgó y salió del auto con el rostro helado. Céline, asustada, tiró de él y también bajó. La lluvia se intensificó. Alex se quitó el abrigo y lo colocó sobre la cabeza de Céline, protegiéndola en sus brazos mientras avanzaba para ver quién estaba en el otro vehículo. Pero solo dio unos pasos antes de quedarse completamente paralizado, porque vio una escena que quedaría grabada en su alma por el resto de su vida. Una mujer abrió la puerta del coche y cayó al suelo. Su vientre de embarazada tembló de dolor por la herida en la frente. Luego levantó la cabeza. Su mirada hacia él y Céline era tan fría y profunda como un lago muerto. Y ese rostro que había añorado durante tanto tiempo apareció frente a él. En ese instante, sintió como si toda la sangre se drenara de su cuerpo. El terror hizo que sus labios temblaran de manera incontrolable, pero no pudo emitir ni un solo sonido. Capítulo 11. Al despertar en el hospital, la herida de mi frente ya estaba vendada. En realidad, mi lesión no era grave, solo que la escena resultaba aterradora a la vista. Entró una enfermera y dio algunas indicaciones. Al salir la llamaron. Alex estaba esperando fuera de la puerta. Su voz era muy baja al preguntar por mi estado, pero no se atrevía a entrar a verlo por sí mismo. Bajé la vista y acaricié suavemente mi vientre, llamándolo Alex. Su interrogatorio se detuvo de golpe. Tras un largo rato, la puerta se abrió. El traje de Alex estaba arrugado, seguía siendo el que se había puesto para cubrir a Céline de la lluvia. No se había cambiado. Me ofreció una sonrisa forzada y habló con voz seca. Alicia, no te malinterpretes con ella. Ven a ver a nuestro bebé. Interrumpí suavemente su excusa. El clima ya había clareado. Levanté la cara hacia el sol y le sonreí. La expresión de Alex se suavizó al instante, pasando del pánico a la ternura. Mientras me veía acercarme con la mirada aturdida, lo observé con atención, y finalmente apareció en su rostro la culpa. Culpa por haber sido infiel a su esposa embarazada. Me pareció gracioso, y de hecho solté una risa. Alex reaccionó y, temblando, puso la mano sobre mi vientre. Su voz casi se atragantó al hablar de nuevo. Lo siento. Alicia, ayer, me asustaste muchísimo. ¿No te dije que te quedaras en casa esperándome?
Yo no pudo seguir. Apoyó la cabeza en mi vientre y susurró, si te pasara algo, ¿qué haría yo? El ambiente de la habitación fue tornándose cálido. Nos quedamos así, tan silenciosos que se oía hasta el goteo del baño. Yo fui pasando la mano por su cabello, despacio y con calma, como si apaciguara a un perro loco e iracundo. Alex siempre había tenido mal genio y metido en problemas. Yo solía calmarlo así, pasando la mano por su espalda, por su cabello, pero también lo había visto hundir la cabeza en el pecho de otra mujer. El perro del traidor resulta repugnante y pegajoso. Era como si incluso tocar su mano en ese momento la ensuciara. Así que, sin esperarlo, lo empujé. Frente a su mirada atónita sonreí y dije palabra por palabra: Alex, despídete del bebé por última vez. Dile que en su próxima vida no vuelva a reencarnar como descendiente de un hombre podrido como tú. Capítulo 12. Alex se volvió loco, con la ropa desordenada. Estaba siendo inmovilizado en el suelo por los hombres que había contratado, mientras gritaba desesperado. Varias veces casi logró soltarse y lanzarse hacia mí. Por suerte, yo había hecho preparativos. Cuando empezaron los dolores, los hombres que había pagado para vigilar afuera lo sujetaron. Mientras veía el cambio en mi expresión, su mirada pasó del asombro al dolor y finalmente a la desesperación absoluta. Alicia, estás bromeando, ¿verdad? Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Con Celine fueron solo unos meses. Nunca la amé. Te amo a ti. Siempre te he amado solo a ti. Te lo ruego, te lo suplico, este es nuestro hijo. Alicia, somos las dos únicas personas en este mundo que todavía se tienen. Este es nuestro hijo. No puedes. Los ojos de Alex estaban tan rojos que parecía que fueran a sangrar, su emoción quebrándose mientras soltaba gritos que ni parecían humanos. Sí, al final elegí inducir el parto, sacar a este bebé, y lo hice justo delante de Alex. Podía sentir claramente cómo el medicamento hacía efecto, los violentos movimientos del bebé dentro de mí, su último intento de luchar. El vientre me ardía de dolor, el corazón me daba punzadas, temblando, casi arrastrándome. Me bajé de la cama y avancé paso a paso hacia él. Mi calma se hizo añicos. Lo agarré del cuello de la camisa. No, sí puedo, Alex, porque tú y tu padre, siendo la basura que son, no merecen tener descendencia. Alicia. Alex, obligado a arrodillarse ante mí, gritaba de dolor. En los 7 años que lo conocí y los 3 que estuvimos casados, jamás me había levantado la voz. Ahora sus ojos estaban desbordados de ira, y el odio que siempre había ocultado por fin salió a la superficie. Saber que me odiaba era una cosa, verlo con mis propios ojos era otra. Por un momento todo se sintió desgarrado y absurdo. Ese también era tu hijo. Yo cometí el error, pero él no hizo nada. Le estás quitando hasta la oportunidad de nacer. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Ya olvidaste a tu madre? Ella murió protegiéndote. Tú también eres madre ahora. Alicia. Hablaba sin sentido, intentando atacarme con la herida más profunda de mi corazón, pero no me importaba, porque yo sabía. Si mi madre viera esta escena, estaría feliz por mí, se alegraría de que no siguiera su mismo camino. Incluso antes de morir, ella me repetía, corre. Y ahora, por fin, había escapado completamente de esa sombra. Así que curvé los labios en una sonrisa llena de burla. Lo miré con desprecio. ¿Qué derecho tienes a acusarme? Todo esto es culpa tuya, no mía. Mírate, eres igual que tu padre, un animal que engaña a su esposa embarazada. Así que el gen de los malvados sí se hereda. Y tú, no mereces tener descendencia. Y yo no soy tu madre, que murió consumida porque su esposo la traicionó. En ese momento, todo lo que sabía de él se convirtió en un cuchillo que fue directo a su punto más débil. En la habitación solo quedaron sus jadeos frenéticos y sus ojos inyectados en sangre. A pesar del dolor que me golpeaba la frente, con las venas marcadas, yo seguía tranquila, serena. Una enfermera entró apresurada, temiendo que algo me pasara, y corrió a sostenerme. ¿Gané? No gané. En este enfrentamiento, ambos fuimos perdedores. Alex estaba forzado a arrodillarse en el suelo, completamente sujeto. Yo giré la cabeza, negándome a mirarlo más. Él debía arrodillarse para despedir a este niño. Capítulo 13. Mi vientre dolía cada vez más. Parecía que toda mi parte inferior iba a ser desgarrada. La inducción significaba dar a luz a este niño, ya convertido en feto muerto. Una enfermera me sostenía mientras caminaba por el baño, deslizando la mano por mi espalda y enseñándome a controlar la respiración. Alex se arrodilló en el umbral del baño, con los ojos saltones, fijando la mirada en mi vientre, las lágrimas corriendo sin control por su rostro. Resultó que le importaba tanto ese niño. Mi abdomen se sentía como si innumerables cuchillas romas se revolvieran dentro.
El sudor empapaba mi cuerpo centímetro a centímetro, pero al ver a Alex así, por un instante sentí una extraña sensación de placer. Me hormigueó el cuero cabelludo. A mitad del proceso el médico entró a revisar y me puso una inyección para que fuera indoloro. Mordía mi boca hasta hacerla sangrar por el dolor, pero aún así pronuncié palabra por palabra. Alex, ¿pensaste alguna vez que yo estuviera embarazada cuando te acostaste con otra? ¿Pensaste en este niño? Recuerda esto, porque tú te acostaste con otra. A este niño lo mataron antes de que pudiera respirar. La sangre serpenteó por mis piernas hasta formar un charco en el suelo. Finalmente, con un leve sonido, el niño fue expulsado en una palangana médica que había sido preparada. La mirada de Alex siguió al niño con fuerza. Su expresión pasó de la desesperación a la insensibilidad. Su garganta emitió un sonido inhumano de jojo. Al final, me incliné lentamente y saqué de la palangana a ese pequeño que ya tenía extremidades, colocándolo en los brazos de Alex. Alex, míralo. Mira al niño que perdió la vida por tu error, para que luego, cuando sueñes, no olvides su semblante. Alex salió corriendo. Huyó aterrorizado. Al salir de la habitación incluso tropezó y cayó. Al ver su figura alejarse, levanté la cabeza y respiré hondo. Sé que tengo graves problemas psicológicos. Antes ya los estaba tratando activamente, pero luego tuve al niño en mi vientre, y de manera extraña. Ese pequeño que arraigó y creció en mí parecía tener un poder especial. Poco a poco reparó las heridas de mi mente, y durante mucho tiempo no volví a recaer. Naturalmente dejé de necesitar medicación y ya no tuve que ver al psiquiatra. Hace una semana volví al consultorio del psiquiatra, no para recibir tratamiento, sino para contarle al doctor sobre este mes oscuro. Al final le pregunté, doctor, dígame, ¿qué puedo hacer para que se arrepienta? Mi psiquiatra no respondió, y yo tampoco esperé su respuesta. Como dijo Alex, él es la persona que más me conoce en el mundo, y yo lo conozco igual. Tras tanto tratamiento, aprendí a invertir la táctica y golpear el punto más débil de una persona. Creo que Alex nunca volverá a tener hijos. Esto es una castración psicológica despiadada. Es el gran regalo que dije que le daría. Capítulo 14. Estuve una semana ingresada en el hospital. Durante ese tiempo, Celine me llamó una vez. Al otro lado, ya no sonaba soberbia como antes. Cuestionó histérica. ¿Qué hiciste? ¿Por qué la fiebre de Alex no baja desde que volvió? No come nada. Alicia, mujer malvada, deberías bajar a los 18 infiernos. Yo solo sonreí con suavidad y le pregunté una cosa. ¿Oíste que Alex te obligó a abortar a vuestro hijo? Del otro lado se oyó un pum, al colgar bruscamente. Al octavo día en el hospital, un visitante inesperado llegó a mi habitación. La mujer vestía completamente de negro. Entró, me miró un instante y entonces se quitó la mascarilla y se bajó la capucha del abrigo. Al ver su rostro, casi translúcido por años sin sol, me atraganté y rompí a sollozar. Esa misma tarde me dieron el alta. De camino al aeropuerto Alex me llamó. No contesté. Llamó una vez más y luego dejó de hacerlo. Mientras esperaba en la puerta, Abigail volvió a ponerse la capucha y la mascarilla. Tecleó en su portátil un rato y luego alzó una ceja sonriendo. Está hecho. Me quedé allí en trance y no pregunté qué estaba hecho. Abigail es la amiga mía que nunca había mostrado su rostro. Su situación era casi igual a la mía. La única diferencia es que ella rechaza deliberadamente la luz y las multitudes, mientras que yo le tengo miedo a la gente. Fue hacker en el pasado. La arrestaron por provocar e invadir los sistemas de una antigua empresa familiar extranjera. Más tarde esa familia la sacó de la cárcel y la contrató como ingeniera de seguridad de la red. Así que cuando ella dice, está hecho, probablemente no es algo bueno. El acuerdo de divorcio ya fue enviado. Pronto podrás venir al extranjero a vivir conmigo. Se revolvió mi cabello. Entonces me volví para mirarla. No será tan fácil. Alex es terco y vengativo. Esta vez la situación le pilló desprevenido. No tuvo tiempo de reaccionar, pero siempre paga las deudas. No deja pasar los agravios, sea por amor o por odio. No suelta las cosas con facilidad. Por eso antes de venir al aeropuerto, yo primero fui a ver a alguien. La persona que ahora controla la empresa familiar de Alex, ese hermano menor Bastard Zero. Conozco a Alex, su orgullo es enorme, aunque ahora se ha hecho un nombre. Que su padre haya reconocido a ese heredero ilegítimo sigue siendo para él una fuente de resentimiento de por vida. No consentiría que esa persona lo pisotease. Eso le dolería más que la muerte. Al principio de nuestra empresa, Alex me amaba y me dio el 20% de las acciones. Ahora vendí esas acciones a ese hermano ilegítimo. Estos dos se han enfrentado durante años, queriendo aplastarse mutuamente. Esa oportunidad, el hijo ilegítimo seguramente no la desaprovechará. Solo si ellos pelean entre sí podré ganar algo de tiempo para recuperarme y conseguir el dinero que necesito para vivir en el extranjero. Capítulo 15.
Después de irme al extranjero, pasé mucho tiempo recuperándome. La inducción a los 6 meses había causado un gran daño a mi cuerpo. Durante ese tiempo, por fin entendí lo que Abigail quiso decir con «está hecho». Ella había hackeado la computadora de Alex, tomado las fotos y videos de Alex y Celine en la cama, los comprimió y los programó para enviarlos masivamente a cada socio comercial y a todos los empleados de la empresa de Alex. También le reenvió en privado a Alex los mensajes provocadores que Celine me había enviado. La empresa de Alex ya estaba inestable porque vendí mis acciones al hijo ilegítimo. Todo esto solo empeoró aún más la situación de Alex. Aún así, él no dejó de intentar contactarme, por mucho que Abigail vigilara todo. De vez en cuando seguían apareciendo algunos mensajes en mi teléfono. Alicia, ¿dónde estás? No me voy a divorciar. Me equivoqué. ¿Podemos volver a estar como antes? Alicia, te amo. No voy a soltarte. Te voy a encontrar. Alicia, sé dónde estás. Cuando termine con todo aquí, iré a llevarte a casa. Alicia, ya sé todo lo que hizo Celine. Ya me encargué de ella. Nadie será un obstáculo entre nosotros. En la foto, la cara de Celine estaba llena de lágrimas y tenía las manos atadas. Las personas a su alrededor eran las mismas que había visto en los archivos que Abigail me mostró. La abuela de Celine, su padre y su madrastra, y el viudo que hace años casi se convirtió en su esposo. Mis manos temblaron al terminar de leer el mensaje. Abigail me quitó el teléfono de las manos y me limpió el sudor de la frente con una toalla. Desde la inducción, a menudo me daban sudores fríos y sentía todo el cuerpo helado. En ese momento, incluso mi corazón se sentía frío. Ella me ayudó a levantarme. Hice sopa. Vamos a comer. Asentí débilmente. Ella soltó una risa fría. Parece que todavía no hay suficiente caos. Todavía tienes energías para coquetear. Luego volvió a su habitación. Sacó la laptop y se sentó a la mesa. Come primero. Yo voy a añadirle un poco más de código. Antes de que pudiera empezar, sujeté su mano y negué con la cabeza. No, él ya es un arco agotado. Ese hijo ilegítimo no le dará ninguna oportunidad de levantarse. No valía la pena que ella corriera otro riesgo. Capítulo 16. Muy pronto, las cosas dieron otro giro. Celine escapó y publicó en internet diciendo que había sido engañada física y emocionalmente, que no sabía que Alex estaba casado. Al mismo tiempo, Alex publicó los chats que Abigail le había enviado, destruyendo las mentiras de Celine. Los dos empezaron a morderse como perros rabiosos. Quien traiciona, será traicionado al final. Después de que mi cuerpo mejoró un poco, le pedí a Abigail que me hiciera una ruta de viaje para salir a caminar. En mis más de 20 años de vida, nunca había salido sola así. En adelante, siempre estaría sola, sabiendo lo que yo quería. Abigail me planeó una ruta enorme, tan enorme que recorrí el mundo entero, tan enorme que Abigail me avisó que Alex me había estado persiguiendo, pero gracias a mis cambios de itinerario, nunca llegó a encontrarme. Durante ese tiempo, debido a la distracción de Alex, su empresa fue completamente devorada por el hijo ilegítimo. Abigail me envió una foto de él, borracho, tirado en la calle, desaliñado, derrotado. Era suficiente. El día que volví a la ciudad Jin, estaba nevando. Al bajar del avión, el viento frío golpeó mi rostro, y por un instante sentí como si todo hubiera ocurrido en otra vida. Cuando me fui, estaba llena de heridas. Ahora, tras unos pocos meses, al pisar esta tierra nuevamente, yo ya no era la misma. Ya no era sensible, ni encogida, ni evitaba a la gente por miedo. Cuando volví a ver a Alex, fue porque lo cité para hablar del divorcio. Había adelgazado mucho, y su cabello ya no estaba tan perfectamente arreglado como antes. Desde el momento en que me vio, su mirada quedó clavada en mí. En estos meses, ambos habíamos vivido demasiado, así que estábamos tranquilos. Lo ocurrido en el hospital ya parecía de otra vida. Después de sentarnos, empujé hacia él el acuerdo de divorcio recién redactado. Mis acciones ya habían sido cambiadas por dinero. La empresa de Alex había desaparecido, así que no quedaba nada por dividir. Yo había vuelto solo para divorciarme. Alex no miró el documento. Con los ojos rojos, se agarró el cabello con dolor y habló con la voz temblorosa. Solo cometí un error que cometen todos los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo terminamos así? Me acosté con otra persona. Apenas terminé de hablar, Alex se quedó paralizado de golpe, como un muñeco de cuerda al que se le rompieron los engranajes. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de desesperación. El rojo se desbordó en lágrimas que cayeron una a una sobre la mesa. Él casi nunca lloraba. Las únicas 2 veces que lo vi fueron la última vez en el hospital, y hoy. La vez anterior fueron lágrimas incontroladas por el impacto y el trauma, pero esta vez lloraba mientras se limpiaba la cara, con una mano presionada sobre el pecho, y después de un largo rato,
Se levantó tambaleándose intentando agarrar mi mano. Alicia, no pasa nada. Estoy bien. Volvamos. Sí, no nos divorciemos. Yo voy a cambiar. No habrá nadie más. Nunca más. Pronto volveré a levantarme y te daré una buena vida. Yo simplemente esquivé su mano y rompí su fantasía con suavidad. No, Alex, no vas a tener un regreso. Tu espíritu ya está roto y nosotros no vamos a reconciliarnos. Eso terminó en el momento en que me fuiste infiel. Alex cayó derrotado en su asiento. Por supuesto, yo no me acosté con nadie. Solo sabía que su orgullo ya estaba prácticamente pulverizado, y hacerlo sufrir era algo en lo que yo me había vuelto muy buena. Y efectivamente, ya no podía ser el hombre arrogante que antes conseguía todo lo que quería sin importar el medio. En cambio, solo repetía lo bien que me trató una vez, repitiendo que solo había cometido un error. ¿Sabes, Alex? No solo los hombres se sienten atraídos por lo nuevo allá afuera, las mujeres también. ¿Crees que no me cansa comer siempre lo mismo? ¿Crees que no detesto que la sala esté siempre exactamente igual? La diferencia es que yo tengo más moral que tú. Cuando me canso de la comida, solo le pongo un poco de picante. Cuando me aburro de la decoración, cambio las cosas de lugar al azar. Yo nunca quise vivir en la casa de otro hombre. ¿Y tú? ¿De verdad fue solo porque Celine se parecía a la que fui yo alguna vez? Capítulo 17. Alex finalmente firmó el acuerdo de divorcio. Antes de irme, dije una última frase. Por cierto, Alex, ¿alguna vez les dijiste a esos amigos mujeriegos que yo ya tenía 6 meses de embarazo, que mi vientre estaba así de grande, y que aunque descubriera tu infidelidad, ¿qué podría hacer? Ahora ya sabes lo que haría, ¿verdad? Después de decir eso, salí del local con pasos firmes. No miré atrás para ver qué expresión tenía Alex. Tampoco le dije que la Alicia que él creía torpe y tímida era, en realidad, terca hasta la médula, tan vengativa como él. Aquella noche, entre los duraznos esparcidos por el suelo, no fue mi madre quien dejó herido a mi padrastro. Fui yo. En medio del pánico lo empujé, y su cabeza chocó contra la esquina de la mesa. Por desgracia, murió. Y aún así mi madre no pudo salvarse, y la verdadera razón de que ese hombre atacara a mi madre esa noche fue que cuando ella invitó a Alex a cenar, el joven rebelde lo amenazó verbalmente. Yo sabía que Alex quería protegernos, pero justo se topó con ese animal cuando estaba borracho. Ese desgraciado ya guardaba resentimiento porque Alex lo había humillado antes. Esa noche, tras beber y luego ser amenazado, se volvió aún más violento. Después intenté odiar a Alex, pero sabía que su intención era buena, y que realmente nos ayudó. En esos días oscuros, él caminó conmigo a través de la miseria. Pero cualquiera puede mencionar mi triste familia, excepto él, porque yo confié en él, lo amé. En el fondo, él también puso ladrillos en la construcción de mi desgracia. Así que cuando convirtió mi dolor en un chiste y se lo contó a Celine y a esos niños ricos, ya estaba escrito que acabaríamos destruyéndonos mutuamente. Capítulo 18. En los días posteriores al divorcio, Alex casi no recordaba cómo era la vida. Pasaba cada día borracho, aturdido y sin rumbo. Solo recordaba que un día, al salir tambaleándose de un bar, casi chocó con alguien, pero antes de acercarse, los guardaespaldas de esa persona lo lanzaron a un lado. Seguramente otro heredero mimado de la alta sociedad. Soltó una risa burlona. Cuando él aún era el príncipe heredero, también salía rodeado de gente así, incluso más. Si alguien casi lo golpeaba de esa manera, fuera borracho o sobrio, inevitablemente habría recibido una paliza. Así que se quedó allí tirado en el suelo, esperando a que lo golpearan. Incluso tomó la botella y dio otro trago fuerte mientras esperaba. Pero pasó mucho tiempo y no sintió ningún golpe. Frunció el ceño, a punto de decir, ¿vas a pegarme o no? Si no, me voy. Cuando el hombre en el centro del grupo dio unos pasos y se paró frente a él. El hombre era joven, con rasgos muy parecidos a los suyos. Lo reconoció casi al instante. En ese momento no supo describir lo que sintió. Deshonra, humillación, no, más exactamente. En ese instante sintió que sería mejor estar muerto. Apretó la botella, temblando tanto que la mano se le agitaba. El hijo ilegítimo solo lo miró desde arriba y dijo, «Así que esto es lo que eres». Y luego se marchó con todo su séquito. No muy lejos, el gerente del bar lo esperaba en la entrada con una sonrisa servil. Alex tomó otro trago, masticando mentalmente esas palabras, «Esto es lo que eres». Sí, para ese hijo ilegítimo. Él ya no valía absolutamente nada. El otro brillaba, rodeado de admiradores, y él no era más que un charco de lodo podrido. Pensando en eso, sus ojos empezaron a calentarse otra vez. Sacó el teléfono y marcó instintivamente el número que tenía grabado en el alma. Pensó que ella debía acompañarlo. Antes, ella siempre lo había acompañado. La llamada se conectó rápido,
pero lo que escuchó fue la voz de un hombre. Por un momento, Alex sintió como si su corazón dejara de latir. Había un hombre junto a Alicia. ¿Significaba eso que pronto ella empezaría una nueva relación? El hombre dijo «hola» varias veces, y al ver que nadie respondía, colgó. Alex ya no tuvo el valor de volver a llamar. Alicia tenía razón, su espíritu se había roto aquel día en el hospital. Ya no había vuelta atrás, jamás, ni para la posición que alguna vez tuvo, ni para la mujer a la que había amado como si fuera su vida. Arrojó la botella y se levantó lentamente, tambaleándose hacia una sombra cercana.